Las puertas se cerraron. Nadie afuera volvió a verlos con vida. No hubo aviso, no hubo despedida, solo un ascensor bajando hacia la oscuridad y un adolescente que no sabía nadar, atrapado en una roca rodeada de mar por todos lados. A pocos metros, en otra isla, una mujer subía a un barco sabiendo que ese viaje no tenía regreso. En otra, alguien le llenaba la boca de dientes a un cadáver para condenarlo a quedarse atrapado para siempre. Y en la más oscura de todas, un grupo de seres humanos cruzó una línea que ningún gobierno quiso admitir durante 50 años. 7 islas, 7 lugares donde la gente quedó encerrada, aislada, sin escapatoria. Y en cada una, lo que ocurrió de verdad fue mucho peor que cualquier leyenda inventada. Te advierto algo antes de empezar. La última no la vas a olvidar. Vamos a la primera. Las puertas del ascensor se cerraban antes del amanecer. Segundos después, ya no había luz. Solo metal descendiendo hacia 1 kilómetro bajo el fondo del mar. Se llamaba Su Jung Woo. Tenía 14 años cuando lo subieron a un camión sin explicarle nada y terminó encerrado en una roca diminuta, rodeada de muros tan altos que desde el mar parecía un barco de guerra. La llaman Gunkanjima, la isla acorazado. Su no sabía nadar. Eso fue lo único que lo mantuvo con vida, porque 40 o 50 de sus compañeros sí sabían nadar y noche tras noche decidieron arriesgarlo todo, lanzarse al agua en la oscuridad total, condenados a nadar contra una corriente que casi nunca perdonaba. Casi ninguno llegó a la costa. Su los veía partir y se quedaba atrapado. Cada mañana descendía hasta túneles donde el aire pesaba casi 40 grados, donde apenas podía estirar los brazos sin tocar la roca, sometido a turnos de 12 horas que no se detenían nunca. La comida, frijoles podridos, un poco de arroz, suficiente para no morir, no para vivir. Japón necesitaba ese carbón. Sus jóvenes estaban en el frente, así que arrastraron a miles de coreanos y prisioneros chinos hasta esta roca, vigilados por guardias armados con espadas. Lo más cruel no era el trabajo bajo tierra, era que no existía ninguna escapatoria. Los mismos muros que protegían la isla de los tifones eran, sin que nadie lo dijera en voz alta, los muros de una prisión en medio del océano. Más de 1000 personas murieron en esta roca, sepultadas por derrumbes, consumidas por enfermedades, devoradas por el agotamiento, y decenas más, como los compañeros de Su, devoradas directamente por el mar. Cuando la guerra terminó, Hashima vivió su época dorada. 5000 personas amontonadas en menos de 6 hectáreas, el lugar más densamente poblado del planeta. Pero cuando el petróleo reemplazó al carbón, en 3 meses, esa ciudad entera quedó abandonada, vacía, silenciada para siempre. Hoy es patrimonio de la humanidad. Lo que casi nadie sabe cuando camina entre sus ruinas es que pisa el mismo suelo donde un chico que no sabía nadar sobrevivió viendo desaparecer uno por uno a quienes sí se atrevieron a intentar escapar. Pero la próxima isla no encerró a nadie con muros de hormigón. La encerró con algo todavía más asfixiante: el miedo a respirar cerca de otro ser humano. El barco doblaba el último canal antes de Venecia. Algunos pasajeros ya estaban llorando. Nadie los consolaba. Todos sabían lo mismo. Ese viaje no tenía regreso. Bastaba una mancha extraña en la piel, una fiebre que no bajaba, o simplemente haber compartido cubierta con alguien marcado para terminar condenado. El barco cambiaba de rumbo, lejos de Venecia, hacia una roca diminuta que hoy es casi imposible visitar sin un permiso que tarda meses en llegar: Poveglia. La vendieron al mundo como la isla más embrujada del planeta. Dicen que un médico enloqueció ahí dentro, que torturaba a sus pacientes, que terminó arrojándose desde una torre, perseguido por los espíritus de sus víctimas. Eso probablemente nunca ocurrió. Lo que sí ocurrió no necesitó ningún fantasma para volverse aterrador. Durante siglos, cuando la peste golpeaba Venecia, esta isla se convirtió en el lugar donde la ciudad escondía a quienes no quería ver morir frente a sus propios ojos. Familias enteras, separadas, algunos ni siquiera estaban enfermos. Ya no había tiempo para distinguir. Los cuerpos se acumularon tan rápido que dejaron de poder enterrarlos a todos. En 2007, arqueólogos que excavaban una isla vecina
parte de la misma red de cuarentena, encontraron una fosa con más de 1.500 cuerpos. 1.500. Y eso fue solo lo que lograron contar antes de detenerse. Pero la peste no fue lo que condenó a Poveglia a convertirse en uno de los lugares más temidos de toda Italia. Siglos después construyeron un edificio nuevo ahí, oficialmente una residencia para ancianos. Lo que quedó escrito en sus paredes, todavía visible hoy, dice otra cosa: Departamento de Psiquiatría. ¿Qué ocurrió exactamente dentro de esas paredes? Eso sigue sin resolverse del todo, pero hay algo en lo que nadie discrepa. Durante décadas, una sociedad entera usó esta roca para apartar de su vista a quienes ya no sabía cómo tratar. Los enfermos, los moribundos, los olvidados. No hace falta un fantasma para que un lugar sea aterrador. A veces basta con lo que la gente real decidió hacer con otra gente real. Lo que viene ahora no tiene un villano. Tiene un misterio que ningún arqueólogo hasta el día de hoy ha logrado resolver por completo. Lo primero que encontraron fue un pie, sobresaliendo de la tierra junto a la entrada de un viejo fuerte circular. Era 2010. Un grupo de arqueólogos excavaba esta isla del Báltico para un trabajo de rutina. Siguieron cavando alrededor de ese pie. Apareció el resto del cuerpo, y al lado, otro, y otro más. No habían encontrado una tumba, habían encontrado una escena del crimen, congelada exactamente como quedó hace 1500 años, a finales del siglo V. Esta aldea fortificada tenía entre 200 y 250 habitantes, protegidos por murallas de piedra, comerciando con el Imperio Romano, guardando joyas de plata y oro. Una noche alguien entró, no fue a robar. Eso es lo que vuelve esto distinto a cualquier otro saqueo de la época. Los atacantes recorrieron casa por casa, no dejaron a nadie con vida. Ancianos, niños, un bebé de apenas 3 meses. A uno de los hombres, probablemente el líder de la aldea, le llenaron la boca de dientes de oveja. En esa época se creía que un muerto necesitaba una moneda en la boca para pagar su paso al otro mundo. Llenarle la boca de dientes de oveja era condenarlo a quedar atrapado para siempre. Ni siquiera en la muerte le permitieron descansar. Y después de la masacre, nadie volvió, nadie enterró los cuerpos, nadie recogió el oro, ni la plata, ni las joyas tiradas junto a los muertos. El ganado, encerrado en los corrales, murió de hambre porque no quedó nadie para liberarlo. La aldea quedó exactamente como la abandonaron esa noche, intacta, durante 15 siglos, hasta que una pala volvió a tocar ese suelo. ¿Quién hizo esto? Todavía no se sabe con certeza. Algunos creen que fue una guerra entre aldeas rivales de la misma isla. Otros creen que fue una ejecución pública, un mensaje sangriento para el resto de Åland. Y hay algo más sin resolver. Entre los más de 20 cuerpos encontrados hasta ahora, no hay una sola mujer. Las mataron en otro lugar, se las llevaron. Nadie lo sabe todavía. Alguien quiso que ese lugar quedara así para siempre, como advertencia, y durante 1500 años lo consiguió. La próxima isla no esconde un misterio sin resolver, esconde una decisión tomada con total calma: borrar a un grupo entero de personas del territorio donde vivían y mantenerlo en secreto durante medio siglo. 80 ovejas fueron llevadas a una isla de la que nunca volverían a salir vivas. Las amarraron, una junto a otra, en un terreno aislado frente a la costa escocesa. Un equipo de científicos liberó sobre ellas una nube invisible. En días, las 80 estaban muertas. ¿Por qué? Era 1942. La Segunda Guerra Mundial estaba en su momento más oscuro, y el gobierno británico temía algo concreto: que Alemania ya tuviera un arma capaz de matar a millones sin disparar un solo tiro. Decidieron adelantarse, crear la suya primero. Operación Vegetariana la llamaron. El plan: rellenar miles de pasteles de comida para ganado con esporas de anthrax y lanzarlos sobre los campos alemanes. Las vacas morirían, y cualquiera que comiera esa carne, también. Para probarlo necesitaban un lugar aislado, sin testigos. Eligieron Gruinard. Aquellas 80 ovejas fueron la prueba. El experimento fue un éxito total, pero el anthrax no es como otras armas. No desaparece cuando termina la guerra. Sobrevive enterrado en la tierra durante décadas, esperando en silencio a que alguien vuelva a respirarlo. Gruinard quedó tan contaminada
que el propio gobierno británico la declaró zona prohibida. Ni personas, ni animales. Nadie podía volver a poner un pie ahí sin condenarse a morir. Casi 50 años existió como una bomba silenciosa frente a la costa, visible en los mapas, inalcanzable para todos. En 1981, un grupo de activistas escoceses decidió romper el silencio oficial. Viajaron en secreto hasta la isla prohibida. Recogieron más de 100 kilos de tierra contaminada con ántrax real y enviaron paquetes con esa tierra directamente a las oficinas del gobierno británico. El mensaje, limpien lo que ustedes mismos contaminaron o expondremos todo, funcionó. El gobierno empapó la isla con toneladas de formaldehído y quemó la tierra infectada. En 1990, casi 50 años después de la muerte de aquellas ovejas, Gruinard fue declarada segura. Lo más perturbador no es lo que ocurrió en la isla, es que un gobierno fabricó una de las armas más letales jamás creadas. Contaminó su propio territorio para probarla y ocultó ese secreto durante décadas, mientras la gente común vivía a pocos kilómetros, sin saber jamás lo que tenía enfrente. Lo que viene ahora no es un arma, es una condena disfrazada de despedida. Cientos de personas obligadas a decir adiós a toda su vida en un solo día, sin poder llevarse nada. Una mancha. Eso fue todo lo que necesitó un médico para revisarle el brazo y decirle que su vida, tal como la conocía, había terminado. No importó que tuviera hijos pequeños esperándola en casa. En días, subió a un barco con destino a una roca fortificada frente a Creta y nunca volvió a bajar. A principios del siglo XX, la lepra no tenía cura y el miedo a contagiarse era tan grande que quienes la padecían eran tratados como criminales. La solución del gobierno, aislarlos a la fuerza en esta isla. Spinalonga. Imagina ser esa mujer. Un día tu vida es normal. Al siguiente estás de pie sobre una roca rodeada de agua, sabiendo que quizás nunca vuelvas a abrazar a tus hijos. Cientos de personas vivieron exactamente esto, una y otra vez, durante más de 50 años. Y aquí está el giro que separa esta historia de todas las demás. En lugar de derrumbarse, construyeron una vida nueva ahí dentro. Abrieron tiendas, una escuela, un periódico propio. Se enamoraron, se casaron. Una comunidad entera encerrada dentro de los muros de una fortaleza veneciana, mientras al otro lado del agua, a 10 minutos en barco, el mundo seguía como si ellos ya no existieran. La cura llegó a finales de los años 40, pero el aislamiento no terminó de inmediato. Muchos quedaron atrapados ahí años más, porque sus casas, sus trabajos, a veces sus propias familias, habían desaparecido mientras ellos estaban encerrados. El último habitante no fue un enfermo, fue un sacerdote, que se negó a irse hasta completar los rituales por todos los que murieron lejos de sus casas. Se fue en 1962. Hoy, miles de turistas cruzan ese mismo mar cada verano, sin saber que caminan sobre las calles donde, durante medio siglo, una sociedad decidió que algunas personas ya no merecían vivir entre las demás. Hasta aquí, cada isla tenía un enemigo que se podía señalar, una enfermedad, un arma, un sistema. Lo que viene ahora es distinto. El enemigo no llegó de afuera, lo llevaban dentro del propio grupo de sobrevivientes. Vayan a buscar agua a la isla de al lado. Enciendan una fogata cuando la encuentren y vendremos por ustedes. Wiebe Hayes asintió, reunió a sus hombres, partió, sin saber que esa orden era una sentencia de muerte disfrazada. Era 1629. Un barco holandés cargado de oro y de más de 300 personas había encallado frente a la costa de Australia. Más de 200 sobrevivientes llegaron a un grupo de islas vecinas. El comandante zarpó en busca de ayuda, prometiendo volver, y quedó al mando Hieronymus Cornelis, un boticario sin autoridad real, pero con un plan que llevaba semanas guardando en secreto. Cornelis entendió algo que lo aterrorizó. Si llegaba un rescate y encontraba demasiada gente con vida, no habría comida ni espacio para todos. Decidió reducir ese número él mismo. Confiscó armas y comida. Se proclamó líder absoluto y envió a Wiebe Hayes a esa isla vecina, condenándolo a morir de sed, lejos de testigos, con los soldados fuera del camino. Cornelis empezó a matar mujeres, niños, bebés.
a cualquiera que considerara una boca de más o una amenaza a su control total sobre lo que quedaba del naufragio. Algunas de las mujeres más jóvenes no fueron asesinadas de inmediato. Quedaron sometidas como esclavas de los amotinados. Durante más de 3 meses, este puñado de hombres armados gobernó la isla a puro terror, asesinando a cerca de 125 personas, casi sin oposición. Pero el plan de Cornelis tenía una falla que nunca vio venir. El grupo de Hayes, condenado a morir de sed, encontró agua y sobrevivió cuando un superviviente escapó a nado y les contó la masacre que ocurría en la isla principal. No se quedaron de brazos cruzados. Construyeron un fuerte con sus propias manos. Fabricaron armas con los restos del naufragio. Cuando Cornelis atacó 2 veces, lo rechazaron las 2 veces. El barco de rescate volvió meses después, justo en medio de la batalla final. Cornelis fue capturado, juzgado en la misma isla, condenado. Antes de ahorcarlo, le cortaron ambas manos. Hoy, arqueólogos siguen excavando esta roca diminuta. Siguen encontrando fosas comunes, esqueletos marcados por violencia extrema, restos de la horca donde ejecutaron a los asesinos. Una de las masacres más sangrientas de la historia náutica no ocurrió en una batalla, ocurrió en una isla diminuta, donde un solo hombre decidió quién merecía seguir respirando. Todo esto fue obra de un solo hombre y un puñado de cómplices. La última isla no tiene un solo responsable, tiene a un país entero mirando hacia otro lado, mientras miles de personas se convertían en algo que ni ellas mismas podían reconocer. La primera noche nevó. Nadie estaba preparado. No había refugios, no había mantas, no había nada. Cuando amaneció, casi 300 personas ya estaban muertas. Era 1933. Stalin tenía un plan: reubicar a millones de indeseables en Siberia. No hacía falta ser un criminal para entrar en esa lista. Bastaba con no tener el documento correcto en el momento equivocado. Más de 6,000 personas fueron arrastradas en trenes, después en barcazas, hasta una isla pantanosa entre 2 ríos helados. Nacino. El plan oficial decía que iban a cultivar esa tierra. La realidad, los abandonaron sin herramientas, sin refugio, sin ropa de abrigo. Y la nieve de esa primera noche fue solo el comienzo. Durante días no llegó comida. Cuando por fin llegaron sacos de harina, la gente se abalanzó sobre los guardias. Los guardias respondieron a tiros. Sin hornos mezclaron la harina con agua de río contaminada. Brotaron enfermedades sin control. Algunos intentaron escapar en balsas improvisadas. La mayoría se hundió. A los que no se ahogaron, los cazaron a tiros desde la orilla. No había escapatoria. Y 10 días después de la llegada, empezó lo que ningún informe oficial quiso admitir jamás. El hambre extrema empujó a algunos deportados, curtidos en condiciones brutales, a cruzar la última línea entre un ser humano y un animal acorralado. Dejaron de contar el tiempo. Empezaron a contar quién seguía con vida. Empezaron a comerse a otros deportados. A veces a los que ya habían muerto. A veces a los que todavía respiraban. Hubo un guardia, Kostia, que protegía a una muchacha deportada junto a su familia. Se ausentó unas horas. Cuando volvió, la encontró atada a un árbol. Le habían arrancado la carne de las piernas y los brazos mientras todavía estaba con vida. Ya había perdido demasiada sangre. Sobrevivientes recordarían, décadas después, restos humanos colgando de los árboles, claros del bosque cubiertos de cuerpos, gente caminando entre cadáveres como si fuera lo más normal del mundo. Las autoridades lo sabían, y aún sabiéndolo, siguieron enviando más barcazas con más deportados a la misma isla. Todo salió a la luz porque un funcionario, enviado a confirmar que el plan funcionaba, decidió investigar lo que realmente ocurría. Su informe llegó al Kremlin. Cuando una comisión llegó a Nacino, encontró más de 30 fosas comunes, con decenas de cuerpos en cada una. De las más de 6,000 personas enviadas, cerca de 4,000 murieron en apenas unos meses, asesinadas, consumidas por la enfermedad, por el hambre, o devoradas, literalmente, por otros seres humanos tan desesperados como ellas. Los detalles solo se hicieron públicos en 1988, cuando algunos archivos soviéticos finalmente se abrieron. Hoy, Nacino es apenas tierra olvidada en medio de Siberia, pero en 1933
Fue el lugar donde un gobierno abandonó a miles de sus propios ciudadanos a un destino que ni la peor leyenda de fantasmas podría haber inventado. Pero esto que acabas de ver no es lo más oscuro que existe. Hay una octava isla que no entró en este video, una donde un solo hombre gobernó durante años a base de aislamiento total, sin que nadie supiera lo que ocurría adentro, hasta que ya fue demasiado tarde. Esa historia es todavía más perturbadora que todo lo que acabas de escuchar, y la vas a conocer en la siguiente parte.